Seguimos, señores, y en Despierta RD hoy estamos de un plato a otro plato muy fuerte. Y estamos en compañía del doctor Carlos Félix. Él es epidemiólogo y salubrista y viene a traernos, ojalá y sean buenas nuevas, doctor, en esta situación que está el país. Se fue Fiona y deja muchas situaciones, el dengue. La gente está muy preocupada por las enfermedades. ¿Cuál es el panorama desde el punto de vista médico, según su experiencia? Vamos a ver. Bueno, buenos días. Después de ese plato económico que había aquí, la situación. Sí. Bueno, nosotros tenemos un problema de tipo epidemiológico un poquito delicado en República Dominicana porque estamos todavía ante una situación activa de la pandemia de la COVID en República Dominicana, independientemente de las informaciones que nos brinden las autoridades. Con un país que tiene una tasa de positividad diaria todavía por encima de un 20% en República Dominicana. Eso es muy alto, eso es muy activo. Y eso es un elemento preocupante porque todavía no hemos pasado esa situación. Aun cuando no tenemos la situación de años anteriores, es totalmente diferente, porque hay un manejo y un dominio de estas enfermedades y ya la gente entiende que el 80% de este problema cursa aparentemente con un cuadro viral y por tanto lo maneja así, bebiendo tisana, asumiendo ese tipo de comportamiento para fines de tratarla. Pero tenemos todavía activo esta enfermedad a nivel mundial, no solo en República Dominicana. El dengue también, estamos en un periodo epidémico del dengue. ¿Es incorrecto el manejo que está la población con el COVID? Claro que sí, porque se han llevado a la información oficial que aunque no han eliminado el estado de emergencia, se han puesto a decir que tienen controlado la COVID. Y eso es un mensaje totalmente peligroso y cuestionable, porque si tú tienes controlado una pandemia, la tasa de positividad tiene que estar por debajo del 1%. Que eso es un indicador mortal para tu determinar. ¿Y cómo está la tasa? Por encima de 20%, la diaria. Doctor, ¿y cómo están las salas UCI, por ejemplo? Porque casi siempre lo miden en esa vertiente. Bueno, si no tenemos pacientes en UCI, entonces la cosa está controlada. Es lo que veo. Ahí es que está la falsa información. Hay un control del manejo a nivel hospitalario. No hay ese estrés del sistema de salud que teníamos antes, porque fue una pandemia. Sí. Con una enfermedad nueva que no se conocía. Por tanto, los primeros años de esta pandemia había un acúmulo del sistema de salud que era evidente y todo el mundo, como no se tenía conocimiento, ante una fiebrecita, dolor de cabeza o mal y tal, arrancaba para un centro de salud. Y entonces el recipiente final era el hospital. Pasado más de 2 años, avanzado el problema del conocimiento de la enfermedad, avanzado el sistema de manejo de ella, ya la población también ha venido manejando la situación. Claro. Y lejos de ir para un hospital, recurre a relaciones con amistad de médicos que tiene en términos familiares, ya como elemento de cuadro clínico de fiebre, de cabeza, malestar general, recurre a cómo se maneja en República Dominicana por la naturaleza del país a este tipo de enfermedades, se maneja con test que se utilizan tradicionalmente para cualquier tipo de enfermedades. Y eso entonces ha bajado la asistencia a nivel hospitalario. Y agregarle a esto, doctor, perdón, las vacunas que anteriormente no estaban. Sí, la vacuna ha incidido, pero la meta que se ha llegado para disminuir los aumentos de los casos por la vacuna no son suficientes. Porque para usted disminuir una enfermedad a través de vacunas tiene que tener una cobertura poblacional por encima del 90%. ¿Qué hace falta, doctor, entonces, para tratar de reducir eso entonces? Bueno, que el sistema de salud de República Dominicana no está estructurado para tú hacer una cobertura sanitaria de un 90% a nivel nacional. Aquí se actúa por crisis, se actúa por brote, no se actúa por prevención. Y para tú tener un sistema de salud que tenga la capacidad de cubrir palmo a palmo el país y aplicar la dosis de vacuna necesaria, tiene que tener una estructura sanitaria desarrollada para eso. Y no tenemos ese tipo de mecanismo de salud. Por eso, todos los esquemas de vacunación del país, es raro lo que lleguen por encima del 80%. Todos están por debajo de un 80%. Doctor, el gobierno ha descuidado, entonces, como usted dice, la parte preventiva, pero también algunos colegas suyos hablan de que por la situación del COVID también se descuidaron la prevención en otras enfermedades. El problema no es que se ha descuidado, es que ese es el sistema de salud que tenemos, porque no es que hay un descuido, es que el sistema de salud de República Dominicana esté estructurado no solo a base de una estrategia de atención primaria en salud, que es lo que resuelve el 70% de los problemas de salud en cualquier parte del mundo. Esto está estructurado en base a sistemas de construcción de salud verticales en términos sanitarios,
no horizontales. O sea, tú no ves a nivel del país, en ningún tipo de territorio, una estructura sanitaria que esté estructurada desde la comunidad para resolver los problemas de salud prevenibles que existen, y por tanto aquí lo que hay es una visión de la medicina de tipo curativa, mercurial, atacar el 15 al 20% de los problemas de salud que están vinculados a problemas quirúrgicos, a problemas de cáncer, no a situaciones preventivas. Y eso es lo que permite entonces que no se pueda cubrir a nivel nacional los problemas de salud. Por eso es difícil que el país llegue en términos normales a una cobertura global y total como son la mayoría de los países que tienen un sistema de salud diferente a este. Durante el sistema de salud que está en República Dominicana persista, siempre va a haber ese tipo de problemas. Con el dengue, ¿qué ha pasado, doctor? Usted inició diciendo que han aumentado los casos y hemos visto muchas informaciones en ese sentido, que los casos de dengue están cambiando. Ese es otro problema. El dengue tiene un comportamiento epidémico en países como nosotros, cuya enfermedad es endémica, que hay casos permanentes todos los años. Pero como epidemia se comporta entre 2, 3 y 4 años, genera un comportamiento epidémico. ¿Qué pasa? Que la naturaleza del salud del país no permite que el gobierno, los gobiernos, no solo los gobiernos apliquen una política preventiva. ¿Qué es una política preventiva? Todo el mundo sabe que el dengue se desarrolla a través de vectores de mosquitos y que las condiciones de República Dominicana, por su sistema, esa es una enfermedad de tipo urbana, donde se desarrolla por la acumulación del agua. Para la persona poder beber tiene que acumular agua vía tanque, vía galones, vía cisterna. A veces la gente utiliza los floreros, que tienen que también, donde se cría el mosquito, que tienen que ser reciclados cada 24 horas para evitar que el mosquito, si está, no pueda reproducirse. Entonces, el país no tiene un sistema de agua potable distribuido a nivel nacional. Eso es una debilidad. Entonces, la gente recurre a ese tipo de mecanismos. ¿Qué debería hacer el gobierno? Bueno, sabiendo eso, no debería esperar que el país actúe en el periodo ciclónico natural que tiene la zona, que entre junio, entre noviembre, y ya se ha modificado que ni siquiera es noviembre, ahora es hasta diciembre porque el cambio climático. Entonces, si usted no adopta la medida preventiva que está vinculada a eliminar todos esos cachivaches que hay a nivel del país, de todo tipo de, por ejemplo, de gomas, de vasijas, de poncheras que hay a nivel de los pueblos, a nivel de la casa, usted hace una limpieza a nivel del patio, a nivel de las organizaciones, recoger todo ese tipo de acúmulo de basura que se producen. Si usted no limpia, no poda los árboles a nivel nacional, porque son cuando llueve hay acúmulo de agua. Si en la casa, como no hay agua a través de la tubería, la gente tiene que acumular, si no hay una conciencia de potabilización de esa agua y de eliminar, colocar cloro alrededor del agua de manera permanente, no cuando hay un momento de brote, o cuando hay una campaña, o como no hay una campaña, que ese es el problema. Cuando ya el palo está dado, ni Dios lo quiere. exactamente, entonces estamos ante una epidemia. ¿Por qué estamos ante una epidemia? Bueno, el año pasado, según el reporte de las mismas autoridades, informaron hasta la semana 33, que es la que están reportando. Nosotros estamos desde el punto de vista epidemiológico en la semana 38, pero ellos están reportando hasta la 33. Hasta la 33 se presentaron 1.128 casos el año pasado. Hoy tenemos reportado 4.256. Hasta esa misma semana. Hasta esa misma semana. Y en epidemiología, lo que se mide es la evidencia epidemiológica, no lo que yo creo. O sea, que esto evidencia entonces un brote. No, una epidemia. Una epidemia. El brote hace rato. El brote hace rato. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la leptospirosis? Esa es otra enfermedad. Es otra desgracia. Esa es otra enfermedad que hay que poner la atención. Todavía tenemos leptospirosis en el país. Claro, si y ahora con estas lluvias. Si le pregunta, doctor, por las lluvias, aumentan los casos de enfermedades, las más típicas ahora, y qué hay que hacer luego de toda esta lluvia. La que más hay que tener cuidado es la leptospirosis. ¿Por qué la que más hay que tener cuidado? Porque es una enfermedad que si usted no la identifica a tiempo, tiene una tasa de letalidad muy alta, alrededor de un 60%. Y entonces es una enfermedad que tiene cuadros parecidos a cualquier tipo de enfermedad de tipo virales. Y entonces hay que tener cuidado con esa enfermedad, sobre todo a todas esas personas, niños adultos que se están bañando en los lugares de acúmulo de agua, que pueden estar bañándose y que donde hay muchos animales en esa área de baño, hay que tener atención porque desde que usted se baña y al mismo día en la noche o al otro día empieza a presentar un cuadro febril, dolor de cabeza, muscular, se siente mal, corra rápido en un centro de salud, porque eso entre 24 y 72 horas
puede ser un comportamiento fatal desde el punto de vista de la evolución, y entonces hay medicamentos que se encuentran en cualquier lugar, muy bueno, y usted puede manejarlo bien y evitar que se muera. Entonces, la leptospirosis hay que tener cuidado. También todas las enfermedades de tipo hídrica, la diarrea que se produce por la contaminación de las aguas, a nivel de alimentos en las casas también, que por un problema de las ensaladas hay que clorar bien la ensalada, el agua hay que clorarla bien, a nivel de los supermercados y los mercados eso es un desastre, porque por ejemplo a nivel del mercado usted va a comprar y los plátanos están llenos De lodo, de todo, sí. las yucas, Y lo mismo no hay ningún vegetales. control, los vegetales, no tienen ningún tipo de control en eso, muchos productos pasados a nivel supermercado que lo venden y con estas condiciones sin falta de control sanitario aún contribuye más con los hongos, con parásitos, con bacterias. Hay que tener control para llevarlo a la casa y comerlo, desinfectarlo. ¿Se han visto aumentos de la causa de leptospira? Usted que es un epidemiólogo y que día a día está dando consulta. Ahora todavía no se han presentado los casos vinculados a este problema, pero hay muchos casos, se están reportando de leptospirosis, pero las que están correspondiendo a este problema de fenómeno que acabamos nosotros de cruzar, en los próximos días que debe verse los elementos de aumento de los casos, en términos significativos, pero todavía no se han expresado esos aumentos de los ¿Usted casos. cree perdón, Miguel, que pudiera ser importante, tomando en cuenta que Fiona, digamos, operó mucho en varias provincias de la zona este y del nordeste del país, cientos de miles de casas que perdieron el techo, que el agua, el río se metió, y, ¿verdad? Y de una forma obligada, las personas estuvieron en contacto con esas aguas turbias, y que pudiera esto incrementar de manera significativa en que en 1, 2, 3 semanas? Las condiciones sanitarias epidemiológicas están dadas para que se presenten todo este tipo de enfermedades vinculadas a fenómenos como estos, la leptospira, la diarrea por contaminación del agua, las hepatitis tipo A que también se produce a nivel de estas situaciones. Todas esas enfermedades están creadas las condiciones para que se desarrolle. Lo que hay que llamar la atención inmediatamente, porque ustedes saben la desgracia que hay sanitaria a nivel nacional, que se repite año tras año. Estuvimos recordando ahorita el ciclón George, hace 24 años. Todavía hay más de 20.000 gente que están todavía deambulando por ahí de ese ciclón. O sea, que se suman ahora a este otro. Entonces, todas las condiciones sanitarias están ahí. Esperamos que con la experiencia que hay en República Dominicana vinculado a estos casos, las autoridades orienten en las perspectivas de llamar la atención en una política educacional a nivel masivo, sobre la base de orientar que cualquier persona a nivel de cualquier parte del país donde esté afectado, que tenga este tipo de manifestaciones, recurra inmediatamente a un centro de salud, porque es la orientación que ha dado, que no se ponga a beber test, que vaya a un centro de salud para fines de atenderlo y diagnosticar a tiempo principalmente a la leptospira. Sí, que es un problema que tenemos, que por más que recomendaciones que ustedes hacen, tanto ustedes los médicos de manera particular como las autoridades del sector, el dominicano es famoso en hacer... Y no automedicarse, doctor, que en también haciendo mucha tisana, gente... no, porque hay de la autoputía con un té y voy a la farmacia de la esquina y compro, qué sé yo, una Cualquier pastilla, un medicamento, jarabe, sí. un antigripal y empiezo, mi amor, No. y ya tú sabes. Bueno. Cuando llega a la consulta del doctor Carlos Félix, hay poca cosa que él pueda hacer. Tienen problemas. Es Doctor. como la... Ajá. Bueno, no sé, continúo. Doctor, ¿cómo La está? fiebre, Bueno. la viruela mono. del mono. ¿Cuál es la realidad de esto, doctor? Eso está tranquilo desde el punto de vista de la información. Oh, la realidad. ¿Y la realidad, doctor? Bueno, también en términos de manifestaciones. Tú sabes que cuando hay un fenómeno como esto, muchas cosas en términos de la información se manejan diferente. Porque ya la persona da información o va a un centro de salud cuando ya no encuentra forma de resolver por todo lo que ha utilizado. Hay que esperar que pasa estas situaciones. Mucha gente está hacinado en lugares. Mucha. ¿Sabe la cantidad, doctor? Bueno, en República Dominicana, según la autoridad, van por encima de 14 casos reportados en el país, porque esa es una debilidad en materia de la información. Los subregistros. Correcto, las informaciones, y eso hasta ahora es lo que hay. Por suerte, nosotros tenemos incluso conocimiento de que en la parte del este se presentaron más de 2 casos identificados en un área turística y en el país no se informó, y nosotros tenemos el dato dónde se produjo. ¿Turistas extranjeros? Fueron turistas, tuvieron un área de turismo, se manejaron ahí y esa información no se registró a nivel del sistema que se presenta, porque aquí hay un problema. Con mucha discreción se maneja. No, el país tiene un problema, que tiene 2 sistemas de información de vigilancia. Uno lo maneja un comité
del área de turística y otro lo maneja la información general que se da. Hay dos ministerios como... ¿Y dónde pasó eso, doctor? Eso pasó en la zona de Punta Cana, en un área turística, y fueron 2 casos, Pero también reportados y conocidos. esto es preocupante porque, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado el tema aquí a nivel noticioso, usted sale a la calle a preguntar y la gente no sabe lo que es eso. No, porque... Aquí no se informa a la gente realmente de las cosas. No, porque es una enfermedad que está vinculado a un comportamiento que tiene hasta con elementos de estigma desde el punto de vista social, porque mucha gente lo está vinculado a relaciones, términos de comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, que aunque los casos que se han identificado mayormente están relacionados a ese tipo de personas, pero no es porque es del sexo, sino porque se necesita un contacto directo y prolongado, y ese contacto directo prolongado está vinculado también a relaciones sexuales, pero que no es determinante por eso, no lo determina eso. Doctor, ¿cómo está el sistema hospitalario aquí en la República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos un sistema hospitalario en una situación un poco penosa en el país, porque de los 100 y tantos hospitales que hay aquí, se están reparando. Hubo una crítica en la gestión anterior que se repararon al mismo tiempo 56 hospitales. Y ahora se están reparando alrededor de 20 y pico de hospitales. ¿De esos mismos u otros diferentes? Algunos de esos y otros nuevos. Que no se entiende. Que todavía no se entiende. Y ustedes ven que solo en condiciones como esta de ciclón y de tormenta es que se evidencia, pero hay lugares del país donde no hay ningún tipo de ambulancia, la situación desde el punto de vista estructural es delicada, para no decir otra cosa, y entonces tiene que recurrirse a momentos como este, a donarle una ambulancia. O momentos como este hacer lo que acaban de hacer un decreto que se hizo anoche para crear una superestructura dentro del sistema de salud llamado Dirección de Emergencia Extrahospitalaria. Eso ahora es un recurso extra que se le van a incluir a los sistemas de emergencia de los hospitales, que yo no entiendo para qué. ¿Qué va a hacer eso en el país? ¿Y quién está al frente? No, el Sistema Nacional de Salud se le agrega una dirección particular en el área de emergencia. ¿Es funcional? No, pero si no funciona lo que tenemos ahora, vamos ahora con un problema de ciclón, de que utilizar una superestructura para generar un presupuesto aparte de eso y una macroestructura. Eso forma parte del problema que se está dando, como una forma de decir que estamos haciendo. Pero lo que haciendo? No, pero en el fondo eso no va a resolver nada. Vamos a resolver lo que tenemos actual en el país con relación a las emergencias, que son un sistema de desastre en República Dominicana, donde incluso el sistema 911 debió contribuir a amortiguar mucho el sistema de vigilancia por la dificultad que eso creaba, y eso se ha convertido, lejos de ayudar, a una dificultad, porque ya hay mucho cuestionamiento y mucha queja con relación a eso, y hay un problema de no coordinación entre ese sistema y las unidades que están dentro de los hospitales. Entonces, eso se está creando ahora y que se le va a dar cuerpo a partir del presupuesto que viene. Creo, ojalá no venga el año que venga para hablar sobre esa misma cosa, que no va a resolver los problemas de las emergencias de República Dominicana. Doctor, ¿y la situación de las ARS y las AFP? Esa situación que se está dando interna, la cobertura, ¿cuál es su posición sobre todo esto? Yo dije cuando aplicaron eso en el 2001, que esa fue la estafa del siglo en el país. ¿Por qué la estafa del siglo en el país? Porque ese es un sistema de salud que responde a intereses internacionales de la banca a nivel internacional, del modelo de salud que imponía Estados Unidos a nivel mundial, que empezó por Chile en la década de los 70 y que fue un fracaso, porque en Chile, cuando usted se iba a pensionar, apenas llegaba a cobrar un tercio de la pensión que debía usted tocarle, y mira lo que está generando el lío en Chile. Después pasó por Colombia, pasaba por todos esos países, es un desastre. Y eso fue la parte de una política de Estados Unidos y de los gobiernos neoliberales que le quitaron al Estado la capacidad de brindar servicios a nivel de salud y de seguridad social, y se los pasaron entonces al sector privado. Entonces, eso es parte de la política de privatización de salud. ¿Cómo es posible que una gente, por el solo hecho de tener dinero, determine qué médico que puede realizar determinado tipo de procedimiento y determinado tipo de estudio, cuando ningún banquero, ninguna gente con dinero sabe de medicina, lo que sabe es de cuarto? Entonces, para usted ejercer medicina, una ARS tiene que darle a usted un código
para que usted pueda indicar o referir determinado tipo de patología. Y eso nada más se ve en países donde la medicina no es un derecho, sino es un negocio. Habría que modificar la ley, obviamente. Totalmente hay que modificar esa ley. Esa ley no puede seguir como está. Es una ley que solo beneficia a un grupito del país, que son los que están beneficiando económicamente, pero los trabajadores, que son los que generan los recursos económicos, que es lo que le debe brindársele salud, la familia, los trabajadores, los que no tienen disponibilidad de salud en este país, no tienen acceso a ella. Y la pensión, ya ustedes saben que es un desastre. El que tiene pensión en República Dominicana y se va y logra pensionarse, apenas el que gana, por ejemplo, 15,000 pesos, logrará tener alrededor de 2,000 pesos cuando llegue a pensionarse. Y el que gane 50,000, apenas llegará a tener alrededor de 5,000 pesos cuando llegue a pensionarse. Pues es una estafa. Si es que llega. Eso es una Señores, estafa. agradecer a Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista. Para nosotros siempre será un placer tenerlo aquí, escuchar sus conocimientos en el área de salud. Él es esposo de una querida amiga, Altagracia Ortiz, para mí una de las mejores periodistas del área de salud. Gracias y muy buenos días. Señores, vamos a continuar con más contenido en breve. Preparen sus preguntas porque viene Alberto Medina y vamos a hablar de migración.